Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una catequesis más de información social de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social en la Diócesis de Catepec. El día de hoy les voy a compartir el tema número 4 de el nivel que estamos estudiando, que es pastoral social. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos iniciar el tema. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar. El tema número 4 se titula Pecado Social y Estructuras de Pecado, ¿verdad? Este tema es, a mi modo personal de ver, muy importante porque, bueno, nos va a ayudar a nosotros como cristianos a ver nuestra realidad, a hacer este análisis de la realidad, que es uno de los eh, objetivos de la pastoral social, ¿verdad? El hacer un análisis de la realidad para que problematicemos la situación y busquemos soluciones concretas, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de hoy es pecado social y estructuras de pecado. Los objetivos que vamos a ver en este tema, bueno, pues es primero el descubrir en qué consiste el pecado social y las estructuras de pecado, ¿verdad? En qué consisten, y también el asumir la responsabilidad frente a estas estructuras de pecado para trabajar por un mundo más justo y equitativo, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que esta primera parte del tema va a consistir en que comprendamos qué son las estructuras de pecado, qué es el pecado social, para que así nosotros como cristianos podamos asumir la responsabilidad frente a estas estructuras de pecado. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros reconozcamos la responsabilidad que nos toca frente a las estructuras de pecado, bueno, entonces, como les decía hace un momento, entonces podremos buscar soluciones, ¿no? De esto se trata, ¿verdad? De problematizar la realidad para que entonces podamos buscar soluciones reales y concretas en esta ocasión con lo que respecta a las estructuras de pecado. La palabra que nos va a iluminar en el tema de hoy, bueno, es del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 1 al 4, que nos dice: Ay de los que dictan leyes opresoras, de los que publican decretos injustos, no hacen justicia a los indefensos, despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. ¿Qué van a hacer el día del castigo? ¿Cómo se librarán de la catástrofe que les llega de lejos? ¿A quién pedirán auxilio? ¿Dónde dejarán sus riquezas? Tendrán que entregarse como prisioneros o caer entre los muertos. Y con todo, su ira no se calma, su mano sigue amenazante. Palabra de Dios. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, uno de los profetas principales, Isaías, cómo es, ¿verdad?, es tajante, cómo es fuerte lo que él nos dice, ¿no? Eh, lo que él, eh, este, lo que él nos va, nos repela, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Que bueno, pues ya cada uno de nosotros verá cómo está esta situación personal de cada uno frente a esta sociedad en que nos toca vivir, ¿no? Ya hemos dicho en temas anteriores que el ser humano es un ser social, entonces está inmerso en la sociedad, no hay de otra. Entonces, el cristiano, como un ser social, tiene que ver, tiene que deliberar, discernir
cuál es el papel que está teniendo dentro de esta sociedad, ¿verdad? Y entonces, en este discernimiento, ver si está optando por traer el reino de los cielos a este mundo o está obstaculizándolo, ¿no? Como ya veíamos en temas pasados, ¿no? Y bueno, aquí el profeta Isaías es tajante, ¿no? En lo que nos dice y en la condena, ¿no? Hacia quienes no están para construir el reino, ¿no? Quienes lo están obstaculizando, perdón. Y entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Como cristianos, cuál es nuestro papel, ¿verdad? Si estamos ayudando o estamos poniendo obstáculos para la implementación del reino de Dios en nuestra sociedad actual. Y bueno, aquí que nos dice, ¿verdad? O lo que nos muestra ya los puntos que vamos a ver dentro de este tema, ¿verdad? Es primero, bueno, el pecado personal, cómo es que daña a los otros, ¿no? Y bueno, sabemos, ¿no? Tenemos nosotros esa conciencia o sabemos, ¿no? De qué trata el pecado en sí, ¿no? El pecado sabemos que es una falta amor verdadero para con Dios y para el prójimo. Y bueno, esto va a atentar contra la solidaridad humana, ¿no? El ser humano hace de sí su propio centro y mediante esto va a contribuir a la creación de estructuras de explotación y servidumbre. El pecado es la causa radical que impide vivir con auténtica libertad, ¿verdad? Bueno, sabemos, ¿no? Que el pecado es esta separación, es lo que nos va a separar de Dios, ¿no? Entonces, es por eso que el pecado personal, bueno, pues va a tener sus repercusiones a nivel social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en que el ser humano, por su egoísmo, por su soberbia, va a hacer de él su propio centro, ¿no? En lugar de poner a Cristo como el centro de su vida. Y al ponerse el ser humano como centro de sí mismo, entonces esto va a contribuir a la creación de diversas estructuras sociales, económicas, políticas, en donde va a haber una explotación y va a buscar la servidumbre de los demás para consigo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano va a decir, yo soy el centro de mi universo y entonces todos los demás tienen que servirme y todos los demás tienen que contribuir a que yo crezca, ¿no? A que yo prospere y a mí no me interesa lo que los demás tengan que hacer, ¿no? Para que yo, como soy mi propio centro, quiero yo ser feliz y quiero yo estar por encima de todos los demás y sin importar lo que tenga yo que hacer en contra de mis semejantes para que yo sea feliz y prospere. Esto es lo que va funcionando, ¿no? Así va funcionando estas estructuras de pecado, ¿no? Este pecado social, en donde el ser humano se hace su propio centro y entonces egoístamente y soberbiamente ya no ve a los demás como sus hermanos, como sus prójimos, como sus próximos, sino solamente como objetos que van a hacer que el ser humano sea feliz, sea poderoso, sea egoísta, ¿no? Entonces, es como se va entretejiendo y cómo, así es como el pecado personal va convirtiéndose en un pecado social, ¿no? Y bueno, en el número 2 que nos habla de la dimensión social del pecado, nos dice que el pecado personal tiene una dimensión social, ¿no? Ya que al pecar se ofende a Dios y a la persona y se daña a sí misma, ¿no? Entonces es responsable del mal testimonio de la influencia negativa de su comportamiento frente a otros, incluso cuando el pecado es interior, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Y fíjense, bueno, les comento, ¿verdad? Que esta definición del
la dimensión social del pecado o las estructuras de pecado, quien nos hace, quien nos regala esta definición es San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II en el documento de Puebla es donde empieza él a utilizar esta nomenclatura de pecado social, ¿no? O de estructuras de pecado. Porque efectivamente antes se pensaba, la iglesia pensaba que el pecado solamente era personal, ¿no? Y que solamente entonces afectaba a la persona. Pero San Juan Pablo II se va dando cuenta, ¿verdad? En la época que le toca vivir, bueno, que cómo es que gobiernos enteros, países enteros, cometen eh, pecados sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque van en contra de la dignidad del ser humano, que es algo que va a desagradar a Dios, ¿no? Entonces es como San Juan Pablo II nos regala estas definiciones, estas nomenclaturas de dimensión social del pecado, de pecado social, de estructuras de pecado, ¿no? Como una forma para que el ser humano abra esa conciencia de que es como ser social, inmerso en la sociedad, tiene que ver y velar por el bien común. Y al no hacerlo, bueno, se va cometiendo pecados sociales y que llegan a resultar en estructuras de pecado, ¿no? Que es lo que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que la estructura de pecado ya son mecanismos tan grandes que es muy difícil su radicalización, ¿no? Es radicalización, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede erradicar las estructuras de pecado, pero es algo más complejo y por ello un poco más difícil, ¿no? Más difícil de enfrentar, ¿no? Pero fíjense ustedes que justamente también esto es uno de los objetivos de, de las estructuras de pecado, ¿no? Es el hacer que se pierda la esperanza, ¿no? El que se llegue a pensar que no podemos hacer nada contra las estructuras de pecado, que es algo, que es un monstruo tan gigante que no podemos hacer nada en contra de él. Y eso es un grave error, ¿no? Nosotros como cristianos debemos de ser conscientes de que sí hay maneras para hacer frente a las estructuras de pecado, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo veremos un poco más adelante. Aquí en el número 3 del tema vamos a ver lo que es el pecado social, ¿no? Nos dice, al hablar de pecado social, la Iglesia denuncia situaciones y comportamientos colectivos, incluso de naciones enteras y bloques de naciones que son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales, ¿no? Eso es lo que les comentaba, ¿no? El pecado personal, cuando en el corazón del hombre nace la maldad, el egoísmo, la soberbia, entonces se van pensando en mecanismos para satisfacer los placeres, ¿no? Del ser humano. Y estos mecanismos van a llegar a hacer corrupción, violencia, delitos, etcétera, ¿no? Y eso va a mermar a la sociedad, ¿verdad? Eso va a hacer que yo en mi afán de poder, de tener, ¿verdad? Entonces, de ver a los demás como meros objetos, ¿verdad? Al ser humano, a los demás seres humanos como meros objetos, que yo voy a ver solamente como objetos que van a ayudarme a que yo tenga ese poder que quiero, a que yo tenga ese dinero que yo quiero, ¿no? Y entonces se convierte ese pecado personal en un pecado social, ¿verdad? Entonces, esto conforme el ser humano va teniendo más poder en cuanto economía, etcétera, entonces esto va a ir repercutiendo cada vez más a nivel social, ¿no? Al llegar al punto de que son colectivos, ¿no? Gente en el gobierno que al sentir poder económico y social, entonces
empieza a armar estas estructuras de pecado, no solamente una persona, ni dos, ni tres, sino toda la gente que está en el gobierno o toda la gente que está en cierto sector de la sociedad, que con tal de tener y tener y tener, bueno, van haciendo que el pecado social crezca hasta reforzarse tanto que son verdaderas estructuras, ¿verdad? Económicas, políticas y sociales que serían muy difíciles de erradicar como les mencionaba, ¿no? Y bueno, el siguiente, este número, ¿verdad? Es el número 4, que ya nos habla justamente de lo que es el pecado estructural, ¿no? Y bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Nos dice que es el resultado de mecanismos estructurales de egoísmo y corrupción. Dice, los sistemas sociales, económicos y políticos crean múltiples estructuras de pecado con una tremenda fuerza de atracción del mal, que lleva a considerar como normales e inevitables muchas actitudes y situaciones de pecado, de tal modo que el mal aumenta y produce efectos devastadores. Este punto, hermanos, a mí me parece de suma importancia porque les comentaba yo que uno de los objetivos de las estructuras de pecado es hacer que el ser humano pierda la esperanza, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Nosotros vemos en nuestra sociedad, nosotros estamos inmersos en estructuras de pecado, ¿no? Nuestra sociedad está dentro de unas estructuras de pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hermanos, nuestros vecinos, no creen que haya alguna solución para salir de las estructuras de pecado, ¿no? Ellos creen, o todos creemos, la mayoría creemos, que no se puede hacer nada frente a las estructuras de pecado, ¿no? Que nosotros también tenemos que ser corruptos, nosotros también tenemos que ser violentos, nosotros también tenemos que delinquir, ¿verdad? Las famosas frases de que el que no tranza no avanza, el de que pues así son las cosas, todas esas frases son frases que van a ayudar a que perdamos la esperanza de que se puede hacer frente a las estructuras de pecado, ¿no? Y como les decía hace un momento, sí se puede hacer frente, pero nosotros como cristianos, en primer lugar, debemos de estar conscientes de que no debemos perder la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos creó dentro del amor y para ser felices. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de que el mal es engaño y el mal nos va a querer engañar para que creamos que no hay salida de las estructuras de pecado, ¿verdad? Pero no, sí hay salida, sí se puede hacer frente a estas estructuras de pecado. Y lo que tenemos también nosotros como cristianos es que tenemos la obligación de desenmascarar el mal, ¿verdad? Y decirle a nuestros hermanos que han perdido la esperanza, que no, que Dios es esperanza, que Cristo nos regala esa esperanza y que nosotros podemos hacer frente a las estructuras de pecado. ¿Y cómo? Pues obviamente enfrentándolas, ¿verdad? No contribuir a la corrupción, no contribuir a la violencia, no contribuir a los delitos, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de que esa es la primera manera o forma de hacer frente a las estructuras de pecado, ¿no? Y una vez que seamos conscientes, bueno, pues pasar el tip, pasar, ¿verdad? Esta es la buena noticia de que no debemos perder la esperanza y que Dios está con nosotros y que podemos hacer frente a las estructuras de pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque llega un momento en que creemos que ya son normales y que son inevitables todas las actitudes y situaciones de pecado, y que entonces no podemos hacer nada. Y no, hermanos, nosotros debemos de estar confiados en el Señor de que se pueden hacer frente a estas estructuras de pecado. ¿Ok? Bueno,
Y bueno, el siguiente punto nos habla, dice, el desaliento frente al pecado estructural, lo que ya les decía, ¿no? Dice, ante el desaliento sobre el mal presente en el pecado estructural, ante la incapacidad de modificar dichas estructuras, la virtud de la esperanza y de la fe debe acompañar a la del amor cristiano en su actividad en el mundo, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, hermanos, ¿verdad? Nosotros jamás debemos de perder la esperanza en el Señor, ¿verdad? Él siempre está con nosotros y nos toma de la mano, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es desenmascarar el mal para que podamos hacer frente a las estructuras de pecado, ¿verdad? Porque el objetivo de estas estructuras pues es justamente hacernos perder la esperanza, ¿verdad? Y nosotros todo lo podemos en el Señor que nos fortalece, ¿verdad? Y el número 6 nos dice actuar con esperanza, justamente. El anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte nos da la certeza de que incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por estructuras de bien, ¿verdad? Justamente, hermanos, para eso son estas catequesis, para que nosotros como agentes de pastoral, como agentes de evangelización, como agentes de pastoral social, tengamos esa conciencia, ¿verdad? De que podemos hacer frente a las estructuras de pecado poniendo un granito de arena, ¿verdad? Y entonces podamos actuar con esperanza, ¿verdad? Para que podamos vencer a esas estructuras. ¿Y cómo, hermanos? Teniendo la formación necesaria. ¿Para qué es la pastoral social? Para ayudar al el desarrollo de las personas, ¿verdad? Al desarrollo integral, ¿verdad? Ya no estar solamente dando despensas, ¿no? Sino ayudar al desarrollo integral de la persona, ¿verdad? Y con esto, con esos granitos de arena, vamos a ir, vamos a poder hacer frente a las estructuras de pecado. Pero tenemos que actuar con esperanza y debemos de estar convencidos de que el mal nos quiere engañar, haciéndonos creer que las estructuras de pecado son tan consolidadas que no podemos hacer nada. No, hermanos. Siempre debemos de tener esa fe, esa esperanza en Cristo de que se puede hacer frente y podemos sustituir las estructuras de pecado por estructuras de bien. ¿Ok? Bueno, el número 7 nos dice, hacia un humanismo integral y solidario, ¿verdad? Dice, urge promover una gran obra educativa de las conciencias que forme a todos en el bien, especialmente a las nuevas generaciones, abriéndoles al horizonte del humanismo integral y solidario. Sobre esta base, es posible dar vida a un orden social, económico y político que tome en cuenta la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de cada persona, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que sabemos, que confiamos en el Señor, que somos agentes de pastoral, agentes de evangelización, debemos de optar siempre para trabajar en el servicio hacia un humanismo integral y solidario, ¿verdad? Para que se pueda cambiar ese orden social, económico y político de estructuras de pecado a unas estructuras para el bien que tomen en cuenta la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de cada persona, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos siempre profundizar en la palabra de Dios y siempre debemos estar confiados en el Señor de que vamos a salir adelante en los proyectos que encaminemos siempre a el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Y pues actuar conforme con la doctrina social, ¿verdad? Nos dice aquí el número 8, ¿verdad? Dice, bueno, la iglesia, ¿verdad? Dice, promueve cambios estructurales en la sociedad con el fin de lograr condiciones de vida dignas de la persona humana, en la que se respeten todos sus derechos y se respire un ambiente de justicia y de paz, ¿verdad?
Hermanos, nosotros como agentes de pastoral, como agentes de pastoral social y de evangelización, sabemos, ¿verdad? Y debemos estar conscientes de que siempre debemos de tener en cuenta a la persona sobre lo demás, ¿verdad? Siempre debemos de ser vigilantes de la justicia y de que se respete la dignidad humana, pero siempre dentro de una cultura de paz, ¿verdad? Eso es lo que la doctrina social de la Iglesia va a promover y que nosotros como agentes de pastoral social debemos de ser bien conscientes de que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que promover cambios estructurales en la sociedad, ¿verdad? En donde se logre condiciones de vida digna a través del desarrollo integral de las personas, en donde se respeten los derechos del ser humano solamente por el hecho de ser personas, les decía en otra ocasión, y aún más sabiéndonos hijos de Dios, ¿verdad? Pero solamente por el hecho de ser personas se tienen que respetar los derechos de cada persona humana. Y siempre se debe de vigilar por esa dignidad, por esa justicia, pero con en vistas a esa construcción de paz. Y a eso es a lo que estamos llamados, hermanos. A eso es a lo que nosotros debemos de tener nuestro objetivo bien puesto, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y que la iglesia nos sigue diciendo y nos sigue enseñando el camino, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, el número 9 nos dice, nos habla aquí, ¿verdad? De transformar las estructuras de pecado en solidaridad, ¿verdad? Las estructuras de pecado presentes en las relaciones sociales entre personas y pueblos pueden y deben ser transformadas en estructuras de solidaridad, ¿no? Y bueno, pues esto nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta porque siempre se tiene que ver el ser solidarios con los demás, ¿verdad? El ayudar, el buscar soluciones, ¿verdad? En primera instancia, soluciones inmediatas a necesidades primarias, pero después ya a través de diferentes proyectos, buscar y ayudar al desarrollo integral de la persona, ¿no? Y el número 10 nos dice que hay acciones concretas que se proponen, ¿no? Que se deben de proponer a las naciones, ¿no? Y pues sí, son válidas, ¿no? Nos dice aquí, nos menciona tres, ¿no? Los estados y gobiernos han de disponer de recursos mediante financiaciones, la movilización moral y económica y el impulsar la ayuda pública para el desarrollo, ¿verdad? Pero estas acciones concretas son acciones que se van a proponer o que se proponen a los gobiernos. Pero nosotros, hermanos, como agentes de pastoral social, lo que tenemos que hacer o tratar de hacer, bueno, es buscar acciones, pero de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros como parte de la Iglesia Universal, ¿verdad? Tenemos que buscar el realizar proyectos, el buscar soluciones a problemas específicos, el jamás perder de vista a la persona, ¿verdad? Sobre la sociedad o sobre las estructuras, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Ayudar al desarrollo integral de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, esas son acciones que ya uno como cristiano tiene que realizar, ¿no? Aquí el punto 10 nos habla de estas acciones que se proponen pero a las naciones y a los gobiernos, ¿no? Pero ahí estaría un poquito difícil, son recomendaciones que hace la iglesia y son válidas, ¿no? Y ojalá y los gobiernos hicieran caso. Pero bueno, en cuanto a lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, bueno, pues es el procurar por la persona a través de la solidaridad y, como vamos a ver el siguiente punto, también a través de otro de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? O sea, uno de ellos es la solidaridad, otro es
el siguiente punto es la subsidiariedad, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? Bueno, aquí nos habla de esto, de los dos principios, ¿no? Y nos dice, el principio de solidaridad se ha de acompañar oportunamente con el de subsidiariedad. Ambos hacen posible el espíritu de iniciativa, base fundamental de todo desarrollo económico en los países pobres, ¿verdad? Qué bueno, en los países pobres y en todos los países, porque ningún país es lo suficientemente vasto como para que no tenga pobres, ¿verdad? Entonces, todos los países tienen, por muy desarrollado que estén, ¿verdad? Por muy poderosos que sean, siempre va a haber un sector vulnerable dentro de su sociedad, ¿no? Unos más, unos menos. Entonces, bueno, aquí nos habla de estos dos principios fundamentales de la DCI. Entonces, aquí lo que vamos a ver es estos puntos de solidaridad y subsidiariedad, que primero la solidaridad, pues ya decíamos, y ya lo sabemos todos, es el ayudar, ¿no? El acercarnos a los necesitados, a las personas vulnerables y ayudarlos, ¿no? Y que muchas veces esta solidaridad nos va a permitir un poquito ese asistencialismo, ¿no? Le decía, el ayudar de manera inmediata a los problemas o a las necesidades primarias del ser humano. Pero de ahí lo que tenemos que pasar es a la subsidiariedad. ¿Qué cosa es? Bueno, pues es el ayudar a que las personas o la sociedad vulnerable puedan salir por sus propios medios para el desarrollo integral de su persona, ¿no? Es decir, no es nada más como dicen por ahí, ¿verdad? No nada más es darles el pescado, sino enseñarlos a pescar, ¿no? Entonces, esto se debe de dar en cualquier nivel, o sea, desde nivel personal, el ayudar a una persona a que salga adelante, ¿verdad? Enseñándole un oficio, enseñándole, abriéndole caminos, ¿verdad? Ayudando, ¿verdad? A que se pueda desarrollar, como a nivel país, ¿no? A nivel gobierno, ¿no? Siempre cuando un país ayude a otro país que porque haya pasado por alguna catástrofe natural, por ejemplo, bueno, sí se les debe de ayudar siempre con lo más próximo con lo material, pero se les debe también de dar las maneras o el apoyo necesario para que ese país o esa sociedad puedan salir del problema en que estén por sí mismos, ¿no? Por sí solos y acompañarlos hasta que esa sociedad pueda valerse por sí misma, ¿no? De eso se trata el principio de subsidiariedad, ¿no? De ayudar a que se desarrollen la sociedad o la persona, ¿no? Para su propio desarrollo. Y bueno, yo les puse aquí, esto no viene en el tema, ciertamente, pero bueno, les puse yo aquí con el título de unos anexos, porque es algo, a mí la verdad este tema me apasiona mucho, porque creo que ahí está el despertar las conciencias, para que si todos diéramos cuenta de que estamos inmersos en estructuras de pecado y tuviéramos esa conciencia de la responsabilidad que tenemos, podríamos ayudar a nuestra sociedad a salir de las estructuras de pecado, ¿no? Entonces, a mí se me hace fundamental este tema para los agentes de pastoral social y para cualquier agente de evangelización. Y bueno, me atrevo a ponerle estos puntos de diferentes conferencias y cursos que yo he tomado acerca de las estructuras de pecado, ¿no? Y bueno, se los enumero aquí, se los pongo, ¿no? Que bueno, como les comentaba, el objetivo principal de las estructuras de pecado es que las personas pierdan la esperanza, ¿no? Y como vemos, lo está logrando, ¿no? O sea, no hay ninguna duda que estamos inmersos dentro de estructuras de pecado porque la gente que ve la corrupción o la violencia como algo normal, ¿no? Luego, no nos dejemos engañar por el mal, por el maligno, que quiere que se relativice y se normalice la corrupción, la violencia y la injusticia, ¿no? No debemos dejarnos engañar, ¿no? Y debemos nosotros de tratar de desenmascarar el mal, ¿no? Y bueno, otro punto es la mejor manera de enfrentar las estructuras de pecado, bueno, pues es a través de las asociaciones civiles.
que puedan crear estructuras para el bien común, ¿no? Esas estructuras sociales, económicas y políticas son al fin y al cabo relaciones, uniones de personas, ¿no? Que pueden ser enfrentadas por otras uniones de personas, relaciones y uniones de personas. En este caso, las asociaciones civiles, ¿no? Que pueden ayudar a vigilar a los gobiernos para que no caigan en estas estructuras de pecado o para salir de las estructuras de pecado en las que ya se está inmersa una sociedad, ¿no? Y cómo, bueno, pues estas asociaciones civiles pueden crear estructuras para el bien común, ¿no? Esa es una manera muy eficaz para enfrentar las estructuras de pecado, ¿no? A través de las asociaciones civiles, ¿no? Y bueno, el último punto que les pongo, bueno, es que el hombre fue creado para el bien, por lo que puede enfrentar al mal dentro de una cultura de paz, ¿no? Decía, no, tampoco nosotros como cristianos tampoco debemos de buscar hacer manifestaciones en contra del gobierno o acciones violentas en contra de las estructuras de pecado, no, ¿no? También nosotros fuimos creados para el bien, tener esa conciencia y fuimos creados por amor y entonces podemos buscar esas maneras de enfrentar al mal dentro de una cultura de paz, ¿no? Que también somos agentes de paz, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Y debemos entonces nosotros de ver la manera justamente de enfrentar las estructuras de pecado, pero con una cultura de paz, ¿no? Y bueno, quizás un punto que no puse, creo que también sería muy importante el educar para la paz, ¿no? El educar para la paz, el crear esa conciencia de que vivimos en estructuras de pecado para que podamos salir de ellas, ¿no? Y bueno, hermanos, bueno, con esto, termino, termino este tema, ¿ok? Y bueno, pues les agradezco su atención. Eh, les, les comentaba, a mí se me hace algo muy importante, la clave para muchas cosas, para muchos proyectos, el tener la conciencia de que vivimos desde estructuras de pecado, pero que también como cristianos podemos hacer frente a estas estructuras de pecado, ¿no? Bueno, espero que les haya servido este tema, que lo profundicen quienes tienen el material escrito. Y bueno, muchas gracias por su atención en esta catequesis. Primero Dios, la próxima semana estaremos compartiendo otro tema de este nivel que estamos estudiando, que es pastoral social. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos para la siguiente catequesis. Gracias.